Villuda, Cuencos Tibetanos, Podcast. Hoy, músicas de tradición oral. Entrevista al licenciado en Ciencias Antropológicas, Norberto Pablo Sirio. El olvido y la anestesia son, según la mitología griega, posibilidades hermanas. En la hidrografía sulfurosa del Hades, el inframundo griego, uno de sus ríos, el Lete, tenía fluyendo aguas amnésicas que dotaban de olvido a quienes las bebiera. Se volvía entonces obligatorio beber de estas aguas antes de reencarnar, asegurando así la imposible conexión consciente de una vida con la vida siguiente. Aunque hija de Mnemosine, que es la diosa del recuerdo, la música es también vulnerable al desgarrador olvido que trae el tiempo. Por eso inventamos maneras de dejar sentados los sonidos y afanosamente registramos y escribimos todo lo sonoro, para sentir que lo conservamos, más no sea para los ojos, más no sea para un futuro que nos tenga como ausentes y desconocidos. Las músicas de tradición oral, aquellas que se transmiten por la palabra, que se enseñan en la práctica, que están nomencladas solo en lo social y que nacen en y del encuentro de las comunidades, esas músicas son las que más padecen de evanescencia. Y si no se las concibe necesarias y se las observa, estudia y se las registra, quedarán tan mudas como el pasado. Hoy hablaremos con Norberto Pablo Sirio, que es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Es también director de la Cátedra Libre de Estudios Afro-Argentinos y Afroamericanos en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Instituto de Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires y docente de la licenciatura en Teoría y Crítica de la Música en la Universidad Nacional del Litoral. Y, además de poseer la experticia, el conocimiento y el talento para expresar todo lo que sabe, nos demostró su cordial y amistosa disposición para conversar con nosotros sobre la música de tradición oral y la misión de su valorización. Deseamos de corazón que disfruten la siguiente charla. Yo quería empezar preguntándote a partir de una sensación extendida que es que la música registrable, o sea, la música compuesta a través de una notación, termina siendo como laureada, como culta. Vos usás una frase de Cayo Tito, creo, esta verba volante scripta manent, las palabras vuelan, pero lo escrito queda. Pero por otro lado también, la música tradicional goza como del privilegio de ser como la verdadera. Entonces, yo quería preguntarte si ¿es tal cosa como que hay un pasado sonoro que es patria de lo verdadero musical y que luego todo es deriva y se aleja de esa verdad originaria y se vuelve más complejo pero más impostura? ¿Hay evolución en música? ¿Se puede hablar de una evolución? En cultura es imposible hablar de evolución. Esa palabra es improcedente para el quehacer humano, porque esa teoría, consolidada y difundida por Darwin, es aplicable al reino animal y al reino vegetal. Los seres humanos nos regimos por otros parámetros de cambio que no implican necesariamente evolución. Esos parámetros de cambio son culturales, por eso somos seres culturales. Y la palabra cultura viene de cultivo, porque la agricultura fue lo que nos hizo seres humanos. De ahí la cantidad de palabras enormes que derivan de cultura que a veces no las tenemos en cuenta. Cuando uno habla de que hay que cultivarse, el árbol genealógico, las músicas que tienen raíces, un sinnúmero de palabras vinculado con el acto de cultivar como distingo de ser humano. En el ámbito de la cultura no existe evolución. Eso, lo repito, tiene que ver con el ámbito de la naturaleza. Bien. Que se rige por otros parámetros. La música
en tanto expresión cultural, participa de prácticamente todos los sentidos que tenemos, prácticamente de los 5 sentidos que tenemos, empezando por el oído. La cuestión es que desde Occidente, desde el pensamiento occidental, se ha priorizado un sentido para la percepción del exterior y la percepción del otro, que es la vista. Entonces, de ahí se entienden otra gran familia de palabras que tenemos muchas veces naturalizada, como cosmovisión, percepción visual, haber visto, ver para creer, etc. Ese tipo de privilegio de la visión, sobre todo ya en el siglo XX, la palabra inventada por Castoriadis, que es imaginario, tiene que ver justamente con el privilegio que Occidente tiene para con la vista. Otros pueblos en otras partes del mundo, que son igualmente provincianas que Europa, que es una parte del mundo, privilegian otros sentidos para conectarse con el exterior. En las músicas de matriz afrocentrada, como es el caso de la música afroargentina, que es la que conozco, la percepción del otro pasa por el oído. Entonces, así como Occidente creó y posicionó natural el concepto de imaginario colectivo, ¿no? Bueno, cabría la posibilidad de pensar la existencia de un sonario, un repertorio de sonidos por el cual entendemos al mundo y nos hacemos entender al mundo a través del sonido. Entonces, colisionan la vista y el oído en la música, porque lo que se mantiene, se percibe y se reproduce a través del oído en todas las culturas, porque la música es audible en tanto sea música, Occidente transformó ese sonido en un sistema codificado de escritura que comenzó hacia el año 1000, que fue cada vez más complejo, el cual llamamos teoría de la música o notación musical vulgarmente pentagramada. Eso no es la música, eso es la escritura de ciertos aspectos de lo que suena desde la academia occidental, ni siquiera desde toda Europa o todos los pueblos de Europa. Confundir partitura con música es una simpleza de conservatorio y de sentido común. Claro. Es como decir a una persona analfabeta que no sabe hablar. Claro. Sabe hablar perfectamente y sabe pensar perfectamente. Lo que no sabe es escribir esos pensamientos en un papel. Pero el habla no es un cuaderno escrito. Incluso hay musicalidad hasta lo meramente fónico. La fonación que soporte de lo semántico se da. Podemos hablar de músicas locales en las maneras del decir también. Sí, bueno, ahí entramos con otro gran tema que es la definición de música. ¿Qué es música? Sobre todo para muchísimos pueblos, como los pueblos amerindios, en donde no existe el concepto de música. Ni hablar de los pueblos africanos del sur del Sahara. No hay una palabra como tenemos en Occidente, no son totalmente puestos en diccionario los términos equivalentes. Claro. Unos pueblos tienen ciertas palabras que son intraducibles a otra y viceversa. Bueno, música es una palabra occidental de tradición, digamos, grecorromana, que otros pueblos no tienen esa concepción, lo cual no significa que no hagan ciertas prácticas que nosotros podemos considerar de música. Te pongo un ejemplo cotidiano. Suena el timbre de tu casa, es un sonido, pero vos no vas a considerar que el timbre es un instrumento musical
ni lo vas a utilizar, salvo que seas muy de vanguardia, en una obra, en una orquesta, alguien en un momento toca un timbre. Lo mismo, tantos sonidos que hacemos cotidianamente. Otros pueblos tienen instrumentos que podríamos llamar musicales nosotros, pero que para ese pueblo no cumple esas funciones. Cumple exactamente la misma función que un timbre, que es una señal de llamada sonora. Por ejemplo, un tipo de cuernos que tienen los mapuche, que sí, para los libros de Occidente es un aerófono de embocadura, un tipo trompeta, pero ellos no lo usan para hacer música, lo usan para dar señales de peligro, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí entramos en la definición de qué es música, que no es todo lo que suena, que eso puede incluir hasta la metafísica de la música de las esferas, hasta el ritmo del habla, como vos decís, hasta el goteo de una canilla. O sea, si es todo lo que suena, todo es música. Ahí bueno, hay un relativismo cultural muy importante. Y podríamos definirla, Norberto, entonces en función del objetivo que persigue. Y claro, porque todo es ideológico y hay una política cultural atrás de toda definición. Cuando los esclavizados en Buenos Aires colonial tocaban sus tambores para ser libres, porque sentían vivir la libertad a través del tambor, las pocas crónicas que hay al respecto, que fueron escritas por la Sociedad Envolvente, no dicen eso en esos términos, dicen que aullaban y que hacían danzas paganas y que lascivas, frenéticas, que no tenían ningún orden. Orden significa coreografía, por ejemplo, en la danza, ¿no? Pero sobre todo se la animalizaba a esa música de animales, no de seres humanos. Entonces, de esa manera los inferiorizaban, que es una manera de controlarlo. Por eso toda actividad musical también es una actividad política. Sucede hoy día también con la percepción desde lo académico con la música, ¿no? Con el señalamiento, porque vos ahí me estás contando que a un mismo acontecimiento vibratorio, llamémoslo así para no anteponernos con la palabra música, que era el sonar de los tambores, lo que era música, pero también música como un mecanismo para dar cuenta de la libertad, más no sea la libertad de sonar. Del otro lado era una especie de ruido, de aullido, era una problematización. Hoy día la academia por ahí observa un fenómeno sonoro y puede no admitirlo como música popular, digo, un fenómeno sonoro popular. Sí, sí, porque la academia es esencialmente clasista. Hay una etnoclase de academia que es blanca, como soy yo. Eurodescendiente. Y eso realmente hace muy, muy poco que estamos poniendo las barbas en remojo en problematizar ese tipo de cuestiones, porque muchas veces los estudios históricos sobre las músicas de los otros, en realidad dicen menos de esas músicas que de las músicas de ellos mismos. Entonces, cuando dicen que esas músicas no tienen orden, que son monótonas, que dan gritos y que aúllan, en realidad están hablando de lo que no tienen, la definen por lo que no tienen, en comparación con la que sí tienen ellos, considerando que la música, ni hablar, ¿no? Que es un lenguaje universal, que todo se basa en una cuestión de melodía, armonía y ritmo, según los preceptos europeos. Entonces, claro, si no es muy variada, como la música europea, que es un valor positivo, que la música varíe, es monótona. Si la percusión ocupa un lugar destacado, cosa que en Occidente, en las orquestas, la percusión es poca, hasta en el fondo y a la derecha, esa música es ruidosa. Entonces ahí entramos en dónde empieza la música y dónde empieza el ruido, porque si es por una cuestión de decibeles,
una banda de policía en una calle angosta, Uf, no sé qué decibeles tendrá, pero una banda de candomberos quizás tenga la misma cantidad de decibeles o menos. Sin embargo, la banda de candomberos molesta a los vecinos claro. porque no los dejan dormir, etcétera, pero nadie dice ni mu cuando pasa la banda de policía. Claro, me gustan las dos imágenes que pones. Me gustó, me quedé con lo de cosmovisión y esto del orden. Viste que agarrando esto de que cosmos en griego es orden, Claro, es la visión de lo que yo considero ordenado. claro. Pareciera, en una banda de policía pareciera una reunión ordenada y una banda de candomberos pareciera una reunión ahí como hija del desorden, que puede desordenarse incivilmente muy fácilmente también. Bueno, acá esta es una pregunta que quería hacerte, Norberto, que es, ¿qué miran de diferente la musicología de la etnomusicología? Eh, bueno, la musicología es como la disciplina mayor, la Ujú. que engloba todo, la disciplina macro. Desde la musicología vos podés hacer distintos enfoques, depende de tu tema de estudio, el periodo que estudies, etcétera. Podés hacer desde arqueomusicología, un estudio arqueológico de músicas extintas, a través de la arqueología, por ejemplo, como dice la palabra. Podés hacer estudios de música popular, podés hacer estudios de música académica. Académica se entiende por música europea erudita. Y podés hacer etnomusicología. La etnomusicología tiene el prefijo griego también, etno, que significa pueblo, que es lo que también se puede llamar música tradicional o popular, popular en el sentido criollo, del pueblo, ¿no? Eh, eh, música campesina, etcétera. Generalmente eso entra dentro de la etnomusicología porque la etnomusicología se vale de un método de investigación que es de la antropología, que es el trabajo de campo. Eso te quería preguntar, ¿cómo se estudia la música tradicional? ¿Cuál es la metodología de acceso a lo tradicional dentro de un estudio formal? Bueno, hay muchas metodologías. La más interesante para mí es la etnográfica, o sea, hacer etnografía o trabajo de campo, que eso significa previamente a delinear el tema de estudio. Me cuido de no decir objeto de estudio, después lo digo por qué. El tema de estudio, de delinear el marco teórico, de bosquejar las hipótesis, aprobar, de hacer un calendario tentativo de cuánto tiempo le voy a dedicar al tema. Después de todas esas cuestiones, que incluye lo que se llama un estado de la cuestión, o sea, quién ha estudiado esto previamente para no volver a descubrir la pólvora, se hace lo que se llama el trabajo de campo, que es un término que viene de la química y de la física. O sea, trabajo de campo no es ir al campo, a donde hay pasto y florcitas y campesinos tocando guitarras, sino viene del campo de la experimentación. De ahí viene el término, el tubo de ensayo, por Claro. decirlo de otra manera. Entonces, en el campo de la experimentación, uno trata de convertir las hipótesis diseñadas en gabinete en tesis. Entonces, hipótesis. La música afroporteña desapareció, no existe más, porque no hay más afros en Buenos Aires. Esa es mi hipótesis de trabajo. Yo tengo que probarla o refutarla. Voy al trabajo de campo, hago el trabajo de campo, trato de buscar personas afroporteñas o personas porteñas que hayan conocido este tipo de música o que conocen este tipo de música o que practican este tipo de música y certificar a través de la experiencia del contacto directo con el otro, de estar allí en reuniones sociales con personas físicas, interactuando a través de entrevistas, a través de la observación participante, que esa música existe o no
o sea, que está vigente o no. Eso es el trabajo de campo. Pensaba lo que me contás recién como para introducir un tema que tiene que ver con la ancianidad. Vos les decís observador crepusculares del fenómeno musical de una comunidad. Y hay algo que vos problematizás que a mí me parece súper interesante y que te voy a aprovechar para preguntártelo. Y cuando hablas de los ancianos, de los viejos, vos ponés en juicio de que no sean también unos nuevos contemporáneos, sean otras partes de lo contemporáneo. Entonces, quería preguntarte sobre eso, si el viejo no es tan contemporáneo como el joven, y qué tanto como fuente de información es un poco más fidedigna, ¿o no? Claro. Bueno, si está delante tuyo, respira, es contemporáneo. Partamos de esa base, ¿no? Eso incluye a Mirta Legrand y al que nació ayer. Eso es la contemporaneidad. El problema es que es la invención del concepto de folclore. El concepto de folclore no es natural, no es eterno, sino que alguien lo inventó en un marco preciso, temporal, ideológico, que fue un inglés hacia 1840 y pico, un tal Toms, y lo inventó para dar nombre a algo que no había un nombre en inglés en ese momento, no había un nombre para los saberes del pueblo. Folklore, saber del pueblo. Entonces se inventó el término y se creó una ciencia. O sea, en ese caso es realmente anómalo porque el objeto de estudio fue inventado por la ciencia. No preexiste a la ciencia. O sea, existen los animales desde siempre y después se inventa la zoología. Existen los planetas desde siempre y después se inventa la astronomía, que es la ciencia que los estudia. Acá fue al revés. Va en contra de la máxima de primero el fenómeno, después el estudio. Claro, el carro adelante del caballo. Entonces, inventamos un término y después inventamos qué estudiamos con ese término. Entonces el folclore nació como una ciencia de las antigüedades. Se consideraba que en esa Inglaterra, que estaba fuertemente modernizándose por la revolución industrial, con fuertes migraciones campesinas a las ciudades, como Londres, Manchester, con grandes hacinamientos de campesinos analfabetos en fábricas con máquinas que apenas sabían manejar y que no tenían conocimientos para operarlas porque venían de generaciones de trabajar el arado, perdían saberes seculares que se consideraban valiosos, desde cómo cantarle a un niño al nacer hasta cómo fabricar la mantequilla a mano. Entonces el folclore trataba de recopilar, de recoger, en palabras de la época, de rescatar esas tradiciones, esas antiguallas, porque iban a ser inoperantes en muy breve plazo y se iban a extinguir. Así surge el folclore. Entonces el folclore surge, además, con una lógica de buscar las raíces de lo nacional. Los países en ese entonces, sobre todo en América, estaban fraguando sus identidades nacionales, se estaban creando como países, la Argentina, sin ir más lejos, y necesitaban delimitar qué es lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo nuestro desde el patrimonio cultural? En ese momento no se hablaba de bienes tangibles o intangibles, pero bueno, ¿qué es lo que nos hace argentinos? Y el folclore fue una herramienta que el Estado-Nación usó y abusó para inventar, más que validar, tradiciones legitimantes, generalmente excluyendo antes que incluyendo. La Argentina se caracterizó por crear una identidad nacional de cuño folclórico, más por lo que excluía que por lo que incluía. Esto no es argentino, los negros no son argentinos, el candombe no es argentino, los indios son de países limítrofes, eso no es cultura argentina, la cultura argentina es hija directa
de la Edad Media, católica, española, castillesca, de ahí el mito de los trovadores con los juglares, los trovadores, los aedos griegos, y una cantidad de fantasías con filologías de escritorio, de forzar etimologías de origen africano, como milonga, por ejemplo, como tango. No, eso en realidad, claro. El tango viene de tangere, que es el verbo agarrar en latín, y milonga viene de melos longa, que es melos es sonido y longa largo, pero melos es griego y longa es latín. Entonces, no existe un idioma grecolatino, y mucho menos se habló acá. Acá nunca se hablaron esos idiomas. Sí se hablaron cientos de idiomas africanos, lo cual es mucho más coherente que estas palabras vengan de África. Entonces, me fui un poquito por las ramas. No, pero te sigo un montón, porque es para mirar lo tradicional, hay que mirar hay que ampliarlo del concepto de folclore, porque ahí ya hay un sesgo. Es que ese folclore tiene raíces fuertemente conservadoras, reaccionarias, antisemitas, y la Argentina bebió de todo eso. Y como se consideraba que la modernidad avanzaba a golpe de cemento, esas tradiciones no tenían otro fin que la extinción, por lo cual había que rescatarlas y salvarlas del olvido con cuadernos, con papel pentagramado, con grabadores, con filmadoras, depende de la época. ¿Y quiénes eran los mejores testigos de ese saber folclórico? Los ancianos. Carlos Vega, que es quien funda la musicología moderna en la Argentina y quien instaura el trabajo de campo como método por excelencia, y al cual se le debe muchísimo, él privilegió intencionalmente a los ancianos como segmento etario de mayor conocimiento. Cuanto más anciano era la persona, más le grababa y más le preguntaba sobre las danzas de otra época. Él definía al folclore como la ciencia del ayer. Nosotros estamos estudiando el ayer. Lo que sucederá hoy se estudiará mañana, decía él. Entonces el folclore no veía como contemporáneos a los criollos, ni hablar a los negros y a los indios, que eran prehistóricos vivientes. Directamente eran prehistóricos vivientes, supervivientes satélites de otros estadios evolutivos, ahí sí, de la humanidad felizmente superados, vivían como en la edad de piedra. Entonces, ese privilegio por la gerontología hizo deformar muchos conocimientos sobre ciertos géneros, porque si vos le grabás a una persona de 80 años, va a cantar y va a bailar y va a tocar la guitarra con la edad que tiene, porque la mano ya está muy dolida por la artrosis o por estar toda la vida cosechando, la voz va a estar cascada y con voz de viejo, y para bailar no va a tener la misma elasticidad que una persona de 20, pero las personas de 20 también tienen conocimientos musicales propios de su edad, con las elasticidades fónicas y cinéticas propias de su edad. Pero eso no le interesaba a ese gran segmento de los investigadores primeros. Si lo que se registra es lo que se representa, la representación siempre es como una reinscripción de lo antiguo con los recursos del hoy. Por más mimética que quiera hacer, como decís vos, las manos esas están atravesadas por el tiempo. Entonces, ¿cuánto de esa registración de ese momento de verdad refleja, llamémosla así, el objeto musical oral al que se quiere ir a buscar, cual si fuese una vasija del pasado? Bueno, ahí es una cuestión también ideológica del investigador. A mí no me interesa el pasado de ese pueblo, porque yo no tengo acceso a ese pasado. De hecho, el pasado no existe. En realidad el pasado es ni el pasado ni el futuro existe. Lo único que existe es el presente, que es un instante inacible, en cual el futuro, en este momento que digo esta palabra, ya se transformó en pasado. Entonces, esa búsqueda obsesiva del ayer fue paradigma del folclore. El folclore buscaba ese ayer
incluso buscando formas arquetípicas, formas puras, bueno, cómo era Claro, auténticamente cómo se bailaba esta danza auténtico. en la época en que los pueblos estaban aislados, porque en ese momento era cuando valía cuando valía la autenticidad. Muchas palabras que se usaron hasta el hartazgo, porque fueron contaminadas después esas músicas por la radio, por la televisión, por los medios masivos, por los discos, y esa música ya no es valiosa. Entonces, cuando un viejo de 80 años me canta una canción que la cantaba su abuelo, entonces uno se transforma sin querer en un mercado de antigüedades. Ah, esa canción vale mucho, porque tiene 100 años. Claro. Ahora, cuando me canta una canción de Pedrito Rico o de, qué sé yo, Paloma San Basilio, bueno, esa la aprendió hace unos años de la radio. Es más, apago el grabador. Eso no digo que lo haga yo, es el sentido común del investigador. Sí. Eso no tiene valor. Perfecto. Entonces ahí entra el vademecum del folclore. Bueno, ¿qué danzas, volviendo al tema de Galicia, ¿no? ¿Qué danzas son gallegas? ¿Cuál es la música gallega? ¿Qué géneros incluye la música gallega? ¿Incluye la muñeira? Sí. ¿Incluye el paso doble? Bueno, más o menos. ¿Incluye la jota? Sí. ¿Incluye la rumba? No. ¿Por qué no? Y no, porque la rumba es cubana. Eso es moderno. Bueno, en realidad, los primeros que hicieron los cancioneros gallegos, hacia la segunda mitad del 19, en realidad dejaron de lado las rumbas que sonaban en ese momento por ese prejuicio de antigüedad. No consideraban que debían entrar a ese Partenón de saberes de la etiquetita, ¿no?, del sello IRAM. Esto es gallego. Se les dejaron de lado las rumbas olvidadas, como dice un artículo de un colega gallego, y en realidad no eran tan modernas, porque si ya se bailaban y se tocaban en el 1800, después se las quiso hacer pasar como que, bueno, eso vino con la radio, vino con la televisión, 1950, por ahí, y ya tenían un siglo para ese entonces. Lo mismo con las danzas argentinas. En su aspiración de pureza, cada vez es menos lo que cumple con el requisito del absoluto antiguo, y entonces se va como achicando. Claro. El tema, ahí dijiste, es otra gran palabra de los pecados capitales del folclore, ¿no? El concepto de pureza. Y ahí estamos mezclando naturaleza con cultura. Entonces, un aceite es puro, y es bueno que sea puro, porque tiene ciertas propiedades que son saludables. Y eso lo dice la marca, ¿no? Los porcentajes. Esto, si es de algodón o tiene poliéster, también es puro o no tan puro, y tiene que ver con las cualidades, si da más caluroso o no. En cultura, esa palabra no aplica el concepto de pureza, porque no existe la pureza. Como dice Grusinski, un pensador francés, el buen hombre es un hombre mezclado, porque si no, con 10 minutos más de pensamiento purista, caemos en el racismo, y en que la mezcla es degenerativa, porque mezcla cosas que no deberían estar mezcladas. Y bueno, ¿quién dice que no debe estar mezclado? Las migraciones humanas están desde que el hombre se originó en África, y muchas culturas han operado siempre de forma sincrética, pero eso no es negativo, tampoco es positivo, pero es lo que hay, es así. Entonces, cuando vos ves el carnavalito bailado con el traje típico por el ballet Bransen, por decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Con el pantaloncito, con el bermudas un poco más largo, ojotas, y esa camisa de lienzo blanca. En realidad, eso es el traje español campesino de la época de Carlos III, que lo impuso por ley en sus colonias americanas para que los indios parezcan menos indios. Y hoy es el traje típico. ¿Qué vamos a volver? Bueno, ¿hay que volver a bailar con plumas? No, tampoco. O sea, es así. En cultura la pureza es mezcla ya. No existe pureza. No hay Claro. pureza. Bueno,
Mirá, hoy día, hoy, en el presente, no hoy, que está tan atomizado, que todo está tan estallado en posibilidades también, en lo musical, yo quería preguntarte un poquito sobre cómo ves la música en esta posmodernidad. Si incluso mirá lo. ¿Vos sentís que la música hoy en la posmodernidad carece de algo en función de verdad hay una pérdida en relación a lo tradicional? En esta mixtura, ¿vos ves algún valor en algún lado, algún disvalor en otro? La verdad que yo no me atrevo a hablar de posmodernidad en esos términos. Quizás yo hable de desmodernidad. Estamos, A ver. estamos desandando los caminos de la modernidad, no para ir hacia lo primitivo, sino porque es un paquete, como de tiempo compartido, que nos vendió Occidente, en donde todas esas bonanzas, acá, en América, no funcionan. Hay un sur geopolítico y hay un norte geopolítico, que es el que tiene la sartén por el mango, que es el creador, además de la modernidad, por lo tanto, de la posmodernidad. Hay una colonialidad del poder tan naturalizada en los países como la Argentina, que se hicieron fervientemente a imagen y semejanza de las metrópolis europeas y Estados Unidos, que las recetas que a ellos les funcionan, por ejemplo, dominar al resto del mundo para ser primer mundo, acá no funcionan de esa manera, porque nuestra realidad es otra. Entonces, el habernos creído europeos implicó no asumirnos americanos, por lo tanto mestizos. Somos mestizos, no solamente en biológica, sino culturalmente. Otra cosa es que nos asumamos y que el Estado asuma, como hace Bolivia, que es un Estado pluriétnico y plurinacional. Acá tenemos un Estado todavía constitucionalmente conservador, que sostiene significa que paga, la Iglesia Católica, que favorece, en el artículo 25, la inmigración europea. Somos un Estado racista en muchos aspectos. Negar lo no blanco. Hay una línea imaginaria de ciudadanía que es el color blanco, el que suponés que tenés vos y el que supongo que tengo yo. Porque si nosotros vamos a Francia y caemos presos, no nos anotan blancos, nos anotan piel mate. Claro. Nuestra piel es mate. Y en mi caso, por lo menos, soy nieto, o sea, toda mi familia vino de Europa, toda, pero yo no soy europeo. Entonces, yo creo que estamos transitando una descolonialidad del poder que implica no negar a la modernidad, pero sí problematizar aquellos aspectos que, o sea, seleccionar pícaramente, como diría Martín Fierro, aquello que mejor nos sirve para ser mejores como pueblos, porque no queremos ser Francia, ni buscamos ser Francia como todos los días, Francia, Inglaterra, ¿no? Alemania, como todos los días los noticieros hegemónicos naturalizan. En ninguna parte del mundo sucede. Bueno, ¿cuáles son las ninguna parte del mundo? Hay 800 países, no sé cuánto hay. Cuando dicen no en ninguna parte del mundo, significa no somos como las potencias europeas y Estados Unidos. Bueno, ¿por qué tenemos que ser? Claro. Una militancia musical en ese sentido tendría que admitir no solo buscar en lo folclórico, según lo que venimos hablando, sino tratar de abrir el margen, de ver lo que quedó afuera del canon de lo nuestro, para ver lo nuestro más ampliado, pero también para hacerlo presente. No, lo nuestro no es solo celebratorio, sino cómo tocamos desde acá como mestizos. Es que lo nuestro también es lo europeo en buena parte, porque no podemos negar ese pasado. Empezando por el idioma que hablamos. No vamos a empezar a hablar querandí, porque el querandí era el idioma que se hablaba acá hace 500 años. De hecho, ya nadie lo habla. Esa también es parte del mestizaje, pero es un mestizaje fecundo. Pero, por ejemplo, cuando uno ve naturalmente que
las grandes universidades, bueno, ahora quizás no tanto, pero en otra época sí, no muy lejana, las grandes universidades o los bancos tenían sus orquestas, sus coros, el Banco Mayo, desaparecido, tenía la Orquesta Mayo, ¿no? El coro, no sé, polifónico de la Facultad de Ciencias Naturales, por decir cualquier cosa. Bueno, esas son formaciones musicales europeas. Perfecto. ¿Hay alguna universidad, algún banco, alguna institución que tenga una banda de sicuris? Que tenga un grupo, no digo cuerda porque cuerda es una palabra para la música del candombe uruguayo, alguna agrupación alguna comparsa de candombe porteño. Las bandas de policía son una réplica patética, además, porque su desafinación es ejemplar, no afinan, sospechan. Las bandas de policía son una réplica patética de la música europea vieja encima. Tocan música vieja, y cuando se quieren hacer los interesantes con el pueblo, te tocan en Corrientes el kilómetro 11, y ahí te das cuenta que el corazón del pueblo late. Ahí, no con la marcha Avenida de las Camelias. Cuando tocan un chamamé, ahí te das cuenta que el pueblo late. Entonces, ahí está la finalidad de la música. La música está para ser feliz, para que lata el pueblo y que esté contento, no para cumplir con un protocolo obsoleto, que es hay que tocar 3 temas para izar la bandera, qué sé yo. Norberto, una última pregunta. Esta es más íntima, es hacia vos, hacia tu propia historia. Porque estuvimos manejando los términos de lo verdadero y poniéndolo en cuestión, y de esto del germen, de las palabras del cultivo. ¿Qué música es verdadera para vos? Como que habla desde tu historia y habla desde los orígenes de tu historia. ¿Qué sentís vos que está ahí identitario, germinal? Vamos a seguir usando esas palabras. Sí. Bueno, fui cambiando con el tiempo, porque como todo ser vivo, cambio. Cambia la forma del pelo que tengo, cambia la cantidad de dientes que tengo, cambia mis gustos por la ropa, va cambiando. Yo soy músico desde hace mucho tiempo, desde antes de ser antropólogo, y fui haciendo distintos tipos de músicas por las cuales fue latiendo mi corazón de una manera más fuerte en algunos momentos, y en otros momentos otras músicas. Yo nunca salí de la Edad Media. Mi música es la medieval. Después hice músicas, hice barroco, hice música renacentista, hice música de la India, hice folclore, mucho folclore en escenario, folclore en el sentido de los chalchareros, tipo, ¿no? Sí. Hice música andina cuando fue el 5º centenario, con Sicus ahí. Hice muchos tipos de música, siempre dentro de la línea de lo tradicional, es el ámbito mío, ¿no? Claro. Y esa etapa académica, pero digamos del barroco para atrás. Y actualmente es el candombe porteño. Estoy tocando candombe porteño y enseñando, dando talleres, y también como método de aprendizaje, ¿no? Como método etnográfico, el hacer más que el grabar o filmar, ¿no? ¿Y por qué no saliste de lo medieval? Bueno, porque es el primer amor. El primer amor nunca se olvida. Entonces, yo empecé en la Edad Media y ahí juego de local. Por más que ahora no toque esa música, yo estoy en casa. Y Bach, por supuesto. Bach. Exactamente. Pero eso es totalmente personal, ¿no? No, pero sí, totalmente personal, pero conforme voy haciendo entrevistas, me gusta ir poniendo a prueba, pero también ir certificando cómo estos términos, cómo aquello que te hace sentir en casa, cómo lo que es el primer amor, cómo lo que es música de infancia, la música se vuelve como una sonósfera, y algunas músicas pareciera como que nos construyen de vuelta esa sonósfera. Y vos me dijiste, yo no salí, porque usaste la expresión, no salí de la música medieval, y bueno, ¿por qué se quiso quedar ahí? Y es porque es tu casa. Bueno, Norberto, te quiero agradecer de corazón.
la posibilidad de hablar con vos. Además, también te quiero agradecer mucho tu pluma. Es muy disfrutable leerte. Así que, bueno, Norberto, mil Bueno. gracias de corazón. Fue muy Bueno, enriquecedor este estamos en contacto. contacto entonces. Para finalizar, deseando ante la inevitable victoria del tiempo y el olvido, que esta entrevista sobreviva lo más que pueda, escucharemos al grupo de percusión argentina Latiendo América, para que construyan en cada golpe, como el tic-tac de un reloj percusivo, el otro tiempo de lo musical, mucho más propenso a la eternidad que el tiempo mundano. Este fue el podcast de Villuda Cuencos Tibetanos. Hasta la próxima.